Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día maravilloso o una noche fantástica, dependiendo de cuando estén viendo este vídeo. Hoy vamos a sumergirnos en algo que sé que les encanta, algo que nos tiene a todos al borde del asiento, algo que nos hace suspirar y soñar con finales felices del amor. Y no cualquier amor, sino el amor secreto, el amor que se cuece a fuego lento, el amor que florece en silencio. Específicamente, vamos a hablar sobre Serkan Bolat y Ozge Gürel. O debería decir, Serkan enamorado de Ozge. Prepárense para un análisis profundo, revelaciones sorprendentes y por supuesto, mucho romance. Antes de que empecemos a desentrañar esta madeja de sentimientos y emociones, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan de estos análisis detallados, si les apasionan las historias de amor tanto como a mí, no olviden suscribirse. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos y además, me ayudan un montón a seguir creando contenido que les encante. Ahora sí, vamos al grano. Hemos visto a Serkan Bolat en pantalla, el frío arquitecto, el hombre de negocios implacable, el robot, como algunos lo llaman cariñosamente. Lo hemos visto priorizar sus proyectos, su empresa, su perfeccionismo por encima de todo lo demás. Pero, ¿qué pasa cuando ese muro de hielo comienza a resquebrajarse? ¿Qué sucede cuando una chispa de pasión y afecto comienza a encenderse, no en la pantalla, sino fuera de ella? La química entre Serkan y Ozge era evidente desde el principio. No me refiero solo a la química entre sus personajes, sino a la química entre ellos como personas, como actores. Se nota en la forma en que se miran, en la forma en que interactúan, en la energía que irradian cuando están juntos. Y seamos honestos, esa química rara vez es actuada. Pero, ¿dónde vemos la evidencia de que esa química se convirtió en algo más? ¿Dónde podemos vislumbrar ese enamoramiento secreto que pudo haber estado floreciendo detrás de cámaras? Bueno, aquí es donde tenemos que convertirnos en verdaderos detectives del amor, analizando entrevistas, observando sus interacciones en redes sociales y, por supuesto, prestando atención a los pequeños detalles que a menudo pasan desapercibidos. Comencemos con las entrevistas. Si han estado siguiendo de cerca a estos dos, seguramente habrán notado ciertas miradas, ciertas sonrisas, ciertas respuestas evasivas que sugieren que hay algo más allá de una simple amistad profesional. Han notado la forma en que se elogian mutuamente, la forma en que resaltan las cualidades del otro, tanto como actores como personas. No es solo un cumplido superficial, es algo más profundo, algo que nace de la admiración y el respeto genuinos. Y seamos sinceros, cuando admiras y respetas a alguien, es mucho más fácil enamorarte de esa persona. Luego están las redes sociales, ese campo de minas de pistas y señales ocultas. Sus interacciones en Instagram, Twitter, todo, a menudo están llenas de comentarios juguetones, emojis reveladores y menciones cariñosas. Presten atención a quién sigue a quién le gusta qué publicación, a quién comenta en qué foto. A veces la verdad se esconde en los detalles más pequeños. No estoy diciendo que cada me gusta o cada comentario sea una declaración de amor, pero definitivamente pueden indicar una conexión especial, una afinidad que va más allá de la simple amistad. Y por supuesto, está el lenguaje corporal. El lenguaje corporal nunca miente. Observen cómo se paran uno al lado del otro, cómo se tocan, cómo se miran a los ojos. ¿Hay una incomodidad visible? ¿Hay una tensión palpable? ¿O hay una comodidad, una familiaridad, una conexión que solo se puede encontrar entre dos personas que se preocupan profundamente el uno por el otro? Las miradas lo dicen todo. Una mirada prolongada, una sonrisa tímida, un brillo en los ojos, son todos signos de que hay algo más que amistad en juego. Y con Serkan y Ozge, esos signos son innegables. Pero, ¿por qué secreto? ¿Por qué mantenerlo oculto? Bueno, hay muchas razones posibles. Tal vez querían proteger su privacidad, tal vez querían evitar la presión de los medios, tal vez querían concentrarse en su trabajo sin la distracción de una relación pública. O tal vez simplemente no estaban seguros de cómo proceder, de cómo transformar esa química y esa conexión en algo más sólido y duradero. El amor es complicado, especialmente cuando se vive bajo el escrutinio público. Además, hay que tener en cuenta el contexto de su trabajo. Estaban protagonizando una serie romántica, interpretando a personajes que estaban enamorados. Era importante mantener la ilusión para el público,
no romper la magia revelando demasiado sobre su vida personal. Enamorarse en el set de filmación es un arma de doble filo. Puede alimentar la actuación, hacerla más auténtica y convincente, pero también puede complicar las cosas, crear tensiones y generar expectativas irreales. Pero independientemente de las razones, el hecho es que esa chispa estaba allí, esa conexión era evidente y ese enamoramiento secreto, al menos en mi opinión, era innegable. Creo que Serkan en algún momento se enamoró de Ozge. No sé si fue un amor fugaz, un amor platónico o un amor que tenía el potencial de convertirse en algo más, pero creo que existió. Y creo que muchos de ustedes, que han estado siguiendo de cerca a estos dos talentosos actores, también lo creen. Ahora, quiero dejar claro que esta es solo mi interpretación, mi opinión basada en mis observaciones y análisis. No tengo ninguna prueba concreta, ninguna confirmación oficial. Pero como saben, a veces el corazón siente lo que el ojo no ve. Y mi corazón me dice que hay algo especial entre Serkan y Ozge, algo que va más allá de una simple amistad profesional. En definitiva, hemos explorado las posibles señales de un enamoramiento secreto entre Serkan Bolat y Ozge Gurel, basándonos en entrevistas, interacciones en redes sociales y lenguaje corporal. Hemos reflexionado sobre las razones por las que podrían haber mantenido esa conexión en secreto y hemos considerado el impacto de trabajar en una serie romántica. Recuerden que esta es solo mi perspectiva y los invito a formar sus propias conclusiones. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté creando este contenido. Me encanta sumergirme en estas historias de amor, en estos misterios del corazón. Y me encanta compartir mis pensamientos y opiniones con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Serkan se enamoró de Ozge? ¿Creen que hay algo más entre ellos? ¿O creen que es solo una amistad profesional? Dejen sus comentarios abajo, me interesa mucho saber su opinión. Compartan sus teorías, sus análisis, sus observaciones. Convirtamos esta sección de comentarios en un verdadero foro de debate sobre el amor y el romance. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí. Gracias de nuevo por estar aquí y los veo en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco asterisco asterisco. Asterisco 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 asterisco. ¿Pero profundizamos un poco más? Porque seamos honestos, la superficie de este iceberg romántico apenas la hemos arañado. Vamos a meternos de lleno en el universo de Senkalkapm, en el contexto que rodeaba a Serkan y Ozge durante el rodaje, y en cómo todos estos elementos podrían haber alimentado, o al menos hecho más probable, ese posible enamoramiento. Para empezar, el aislamiento. Imaginen estar grabando durante largas jornadas, día tras día, semana tras semana, en un entorno donde la mayor parte del tiempo lo pasan rodeados de las mismas personas, el equipo de producción y, por supuesto, el elenco. En ese contexto, los lazos se estrechan, las amistades se profundizan, y las conexiones se vuelven más intensas. Serkan y Ozge eran el centro de la serie, la pareja protagonista, lo que significaba que pasaban la mayor parte del tiempo juntos ensayando escenas, grabando, promocionando la serie. Esa proximidad constante crea un ambiente propicio para que surjan sentimientos, especialmente cuando ya existe una atracción inicial. Pensemos también en el tipo de escenas que estaban grabando. No eran simples conversaciones amistosas, eran escenas románticas, llenas de miradas intensas, toques sutiles, besos apasionados. Actuar esas escenas requiere una cierta vulnerabilidad, una disposición a conectar emocionalmente con el otro actor. Y si esa conexión es genuina, si hay una atracción real, la línea entre la actuación y la realidad puede volverse muy, muy borrosa. ¿Cuántas veces hemos escuchado historias de actores que se enamoran en el set, precisamente porque están interpretando a personajes enamorados y la intensidad de las emociones se traslada a la vida real? Pero la cosa no queda ahí. Senkalkapm no fue solo una serie romántica, fue un fenómeno global. La popularidad de la serie trascendió fronteras, y Serkan y Ozge se convirtieron en estrellas internacionales de la noche a la mañana. Esa fama repentina, esa atención constante puede ser abrumadora, y es natural buscar apoyo y consuelo en aquellos que están pasando por la misma experiencia.
¿Quién mejor para entender lo que estaban viviendo que la persona con la que compartían la pantalla, la alfombra roja, las entrevistas, los premios? Y ahí es donde las redes sociales entran en juego. Como ya mencioné, sus interacciones en Instagram, Twitter y otras plataformas eran una fuente constante de pistas y especulaciones. Pero más allá de los me gusta y los comentarios, lo que realmente importaba era el tono, la actitud. No era solo una cortesía profesional, era una calidez, una cercanía que sugería una relación más profunda. Y el hecho de que fueran conscientes de que sus interacciones estaban siendo observadas y analizadas por millones de fans solo hacía que sus gestos fueran aún más significativos. Volvamos a las entrevistas. Hay una en particular que siempre me ha llamado la atención, una en la que les preguntan sobre su relación fuera de la pantalla. Ambos se muestran algo evasivos, pero al mismo tiempo se lanzan miradas cómplices y sonrisas tímidas. Y aunque evitan dar una respuesta directa, sus palabras y su lenguaje corporal sugieren que hay algo más que una simple amistad. No dicen explícitamente que están enamorados, pero tampoco lo niegan. Dejan la puerta abierta a la interpretación, alimentando así la especulación y el misterio. Pero quizás lo más importante de todo es la forma en que se apoyaban mutuamente. En numerosas ocasiones, tanto Serkan como Özge han hablado del apoyo que se brindaban durante el rodaje, de cómo se animaban mutuamente, de cómo se ayudaban a superar los momentos difíciles. Esa camaradería, esa confianza, es fundamental para construir una relación sólida, ya sea una amistad o algo más. Y en el caso de Serkan y Özge, esa camaradería parecía trascender la simple relación profesional. Ahora sé que algunos de ustedes pueden estar pensando que todo esto son solo especulaciones, que estoy leyendo demasiado entre líneas, que estoy proyectando mis propios deseos en la relación de estos dos actores. Y puede que tengan razón. Al fin y al cabo, no puedo saber lo que realmente pasaba entre ellos, lo que sentían el uno por el otro. Pero como dije antes, a veces el corazón siente lo que el ojo no ve. Y mi corazón me dice que hay algo especial entre Serkan y Özge, algo que va más allá de una simple amistad profesional. Quizás no fue un amor romántico, quizás fue una conexión profunda, una admiración mutua, un respeto inmenso. Pero sea lo que sea, creo que fue real, que fue significativo, y que dejó una huella imborrable en sus vidas. Y eso, en mi opinión, es lo que hace que esta historia sea tan fascinante, tan atractiva, tan digna de ser explorada. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Siguen creyendo que Serkan se enamoró de Özge? ¿O han cambiado de opinión después de escuchar mi análisis más detallado? Los invito a compartir sus pensamientos en los comentarios. Y no olviden suscribirse a mi canal para no perderse mis próximos vídeos sobre el amor, el romance y los misterios del corazón. Hasta la próxima.